Lecciones para aprender. Primero, hay que saber tener paz de Dios y saber escuchar la voz de Dios en todo momento. Porque si nosotros hubiésemos escuchado cuando platicábamos en aquel restaurancito, en aquella mesa, varias veces pasó por la mesa la opinión de que nos quedásemos esa noche a descansar, pero no supimos discernir la voz de Dios. En segundo lugar, también debemos de entender que el Señor, cuando le sirves en espíritu y en verdad, no importa los peligros que vayamos a pasar, sus manos poderosas siempre están listas para ayudar. Aprendemos que cuando el Señor da una misión divina, habrá espantosos peligros en el camino, pero aún de lo invisible, Él atraviesa la pared de la dimensión espiritual y nos auxilia. Avivamiento en Galeana, Nuevo León, México. Nacho Salazar era el nombre de aquel varón de Dios usado poderosamente por el Altísimo en maravillas. Nosotros estuvimos en un glorioso avivamiento que narraré más adelante en la ciudad de León, Guanajuato, con el pastor Benítez, en una de las iglesias de Dios Elim, provenientes de Guatemala. Allí conocimos a Nacho Salazar y nos invitó a Marcos Manchan y a mí ir a la ciudad de Monterrey para llevar a cabo una cruzada de milagros. Nos regresamos a Brownsville y unos meses después, allá por el año 87, nos dirigimos a la ciudad de Galeana, Nuevo León, para estar en la iglesia Elim del pastor Nacho. La música era hermosa, muy diferente a la nuestra, porque ellos ya estaban bien metidos en la restauración apostólica, y yo me estaba gozando en grande manera. Marcos predicó una noche, yo las siguientes 2 noches. La segunda noche que prediqué, oramos por toda clase de gentes enfermas. La primera noche el Señor había sanado a varios enfermos de tumores y la palabra se regó como pólvora por toda aquella colonia. La segunda noche que prediqué, pasó al frente una joven, madre de unos 35 años de nombre Guille, que llevaba un bebé envuelto en un rebozo. Con gritos me decía: hermano, hermano, ore por mi hijo, ore por mi hijo. Yo le contesté: bien, mujer, ¿qué es lo que tiene tu hijo? ¿Qué le pasa? Y ella dijo: mire. Abrió el rebozo y abrió el pañal de aquel niño, y para nuestra sorpresa observamos, Marcos y yo, que aquel bebé tenía 2 sexos, hombre y mujer. Entonces, mira, inspirado por el Espíritu Santo, centré mi vista en ella con misericordia, pero también con sorpresa, y le dije: ¿qué quieres? Y ella dijo: ore por él, pastor. Por favor, hermano, ore por él. Le volví a preguntar y le dije: ¿qué quieres? ¿Niño o niña? Y ella me contestó: pues se ve tan hermoso mi hijo. Y entonces le dije: tú lo has dicho, se ve hermoso tu hijo, por lo tanto, quieres un niño. Así, con esa unción poderosa, levanté una oración al cielo, que se había cerrado para aquella mujer, y con alegría y gozo se retiró llorando entre el pueblo. Al día siguiente la música estaba a todo volumen. Oramos por muchos enfermos, y antes de despedirnos empecé a llamar a la gente que había recibido algún milagro que pasara al frente para testificar. Unos pasaron diciendo que algún tumor había desaparecido, otros que habían recibido la vista, otros descansaron de sus dolores. La gente aplaudía con alegría y gozo. Todos estábamos pasmados de ver tanto milagro. Repentinamente, entre la gente pasó aquella mujer de aquel niño, que venía con gritos, llorando. Al verla, yo dije en mi corazón: ay, Señor,
Ahí viene esta mujer aferrada a que ore de nuevo por este niño. Cuando llegó al frente, tomé el micrófono y con gritos de alegría, ella abrió el rebozo y dijo: hermanos, miren, miren mis hermanos, por primera vez en 6 meses, ahora sí sé que tengo un hijo varón. Miren, miren hermanos. Y aquella mujer abrió el rebozo y enseñaba a aquel niño que había tenido 2 sexos con un solo sexo de varón. Aleluya, gloria a Dios. La mano omnipotente del Altísimo había llevado a cabo un milagro creativo. Aquel servicio se enloqueció de gozo y la alabanza seguía y todos danzaban. Otros lloraban de alegría celebrando al Señor. Nacho me abrazaba y decía con gritos: ¡qué grandioso Dios servimos, hermano! ¡Qué grandioso Dios servimos, siervo de Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Recuerdo que por todo el camino de regreso escuchábamos música cristiana y cantábamos y nos gozábamos en grande manera, maravillados de las cosas que el Señor había hecho en aquellas 3 noches de avivamiento, de misión divina, por Jesucristo, en misión divina, en Galeana, Nuevo León. Toda la honra y la gloria es de Dios. Amén. Aquel avivamiento fue algo exagerado en maravillas y milagros, pero solo cuento el más sobresaliente, el de más impacto para nosotros, que nos dejó platicando de eso en muchos años. Pudiera haber hablado del niño que se le desapareció un tumor en la garganta, o un niño que habían llevado desde la ciudad de Matamoros y que ya los médicos habían dicho que era cáncer y que moriría en los siguientes 6 meses. Al ponerle la mano a aquel niño, el día siguiente llegó sin tumor. O también pudiera hablar de la niña Hermelinda, que la llevaron sus padres paralítica de su lado izquierdo de su cuerpo, y al orar por ella, esta niña, cuando empezó la música, empezó a danzar delante de todos, y los papás lloraban de alegría. Dios hizo tremendas sanidades y milagros, pero no hay suficiente lugar para contarlas todas. Lecciones para aprender. Primero, es que hay que aceptar con toda el alma que nuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Es tan poderoso que aunque no haya algún órgano físico en alguien, Él puede crear un órgano físico al instante. Segundo, que Él contesta los deseos de los corazones cuando te humillas delante de Él en verdad, como aquella mujer de aquel niño, que por primera vez sabía que tenía un niño varón en sus brazos. Imagínate la petición que el Señor le contestó. Tercero, que en un servicio, en un avivamiento, cualquier cosa puede pasar cuando se le da la libertad al Espíritu Santo, y la iglesia se mueve bajo los parámetros de los 5 ministerios. Cualquier sorpresa nos puede dar el Señor. Es por eso que en las últimas décadas las iglesias solamente son ataúdes llenos de cadáveres que se asustan cuando la presencia de Dios desciende de verdad. Sueños hechos realidad. Hambre, hambre, hambre. Durante mis tiempos de drogadicción, recuerdo que jamás podía saciar mi sed de tanta droga que me tomaba. Fumaba e inyectaba. La marihuana tenía que estar fumando a todas horas del día, cada día más fuerte y mejor marihuana que pudiera conseguir. Píldoras entraban a mi cuerpo de todas clases y de todas las intensidades posibles. Mis entrañas me pedían drogas más intensas, y así por días enteros no dejaba de meterme cocaína a todas horas del día, después heroína, hongos alucinógenos, ácidos de todas clases, y esa era mi vida día tras día. Muchas veces me aferraba a dejar todo porque me sentía enloquecer o meramente enfermo de los nervios o hemorragias, pero mi hambre era insaciable, no la podía calmar con nada.
Dejaba todo por unos días y ocasionalmente por semanas, pero al final me veía arrastrándome por el suelo con rumbo hacia los cajones del peinador para sacar de nuevo dosis de drogas. Ya salvo, el Señor no dejé de llevar el mismo patrón de vida que llevaba. Seguí con la misma hambre, pero ahora espiritual. Ahora sentí que mi alma jadeaba, pero por la palabra de Dios. Era de leer la palabra de Dios, y de noche, a toda hora, en todo lugar. Compraba Biblias grandes, Biblias pequeñas, para traer en la bolsa, en la camisa, y ocasionalmente ministrar a los presos en el departamento juvenil del Sheriff's Department del condado de Cameron, en Texas. Recuerdo que en mis días de descanso era de irme al parque a leer la palabra. Me iba para la playa para estar a solas con Dios y estudiar la palabra. Un día de descanso, mi esposa Juanita se fue a las compras del mandado y me quedé solo en la casa. Cuando desperté, me fui directo al comedor y en la mesa grande empecé a estudiar la Biblia. Cuando pasaron las horas, me vi inundado en un mar de palabra. Tenía 5 Biblias abiertas de la versión antigua de Casiodoro de Reina al mismo tiempo, escudriñando, leyendo, meditando y escribiendo toda clase de notas que después iban a parar en mensajes que el Señor me estaba dando. Empecé con un pasaje y cuando me daba otra referencia, abría otra de las Biblias y escudriñaba lo que decía el otro pasaje. De ahí me brincaba a la siguiente referencia que me daba la otra palabra y así me la pasaba dando vueltas y vueltas a las 5 Biblias. Mi mente no se saciaba y hasta la fecha jamás me he saciado de la palabra. Todavía me la paso por lo menos de 1 a 10 horas escudriñando la palabra cada día. Mis mentores me enseñaron que cuando preparara un mensaje para el pueblo, primero tenía que comérmelo yo. Primero tenía que bendecirme a mí. Si a mí me bendecía, entonces con seguridad también iba a bendecir al pueblo. Recuerdo claramente que uno de esos días de andar entre las escrituras, llegó Juanita de la calle y me encontró llorando y escudriñando la palabra y me dijo: mi amor, creo que debes de tener cuidado de no estudiar tanto la palabra porque te vas a volver loco. Es demasiado ya, casi no le pones atención a la familia, solamente estás estudiando la palabra de día y de noche. Y yo le contesté a ella: no, Juanita, jamás voy a detenerme de estudiar la palabra, porque es la que me está saciando el hambre espiritual que traigo. Así como era de bandido para no parar nunca de meterme droga y jamás me saciaba, pues ahora no voy a parar de estudiar la palabra, porque es lo único que me está haciendo fuerte, es lo único que me está dando vida. Cuando estaba sumido en las profundas dimensiones del estudio bíblico, un día casi me asustaron los toquidos que escuchaba por la ventana de cristal del comedor. Seguí estudiando y los toquidos siguieron escuchándose. Así fui interrumpido, me levanté dirigiéndome hacia la ventana, abrí las cortinas de tela blanca bordadas de flores amarillas y vi a mi hermano René Izaguirre, que estaba afuera y me gritaba y me hacía señas con la mano que saliera para hablar conmigo. René fue el primero que empezó a hablarme de la palabra de Dios. Claro que sin antes llevarse varios reveses de parte mía. En varias ocasiones cuando él me visitaba para hablarme de la palabra, yo lo corría con maldiciones y le decía que se fuera al diablo con sus loqueras. Pero él insistió e insistió hasta que se dio la oportunidad de exponerme el evangelio mediante los designios divinos. Cerré la puerta con rapidez y le pregunté qué quería, y él me dijo: brother, ya me voy a la pesca con don Tomás en su barco camaronero. Voy a estar allá 15 días, pero antes no podía soportar la presión de venir a verte para contarte lo que el Señor me ha estado mostrando por varias noches.
Y le contesté, está bien, carnal, ¿qué es lo que Dios te ha estado mostrando? Y él me dijo, casi con lágrimas en los ojos, tengo varias noches soñándote que estás parado frente a un púlpito predicando a miles y miles de almas. Te puedo ver predicando con poder a miles y miles de almas. No sé qué querrás decir eso, pero tenía que venir a decírtelo, mi hermano. Que Dios te bendiga y me despido. Ora por mí porque a la tarde salemos a pescar. Nos abrazamos y oramos y se fue. Y yo entré a mi casa y seguí prendido en la presencia de Dios en su palabra. Mi corazón saltó de gozo al ver las nubes por la ventana de aquel jet que iba rumbo a Centroamérica, específicamente hacia la nación del Perú. Porque al empezar el avivamiento de Misión Divina en el 2000, Dios empezó a abrir puertas por muchas partes del mundo, porque en esos entonces Jehová me sopló al oído y me dijo que tiraría mi agenda personal. Ya de allí en adelante solo iría a donde Él me mandaría, donde había un pueblo listo para recibir las nuevas del avivamiento, y uno de esos lugares fue Lima, Perú. Un pastor de Callao, Perú, nos contactó para compartir la palabra en la conferencia nacional de oración que se llevaría a cabo en el Estadio Nacional con la Alianza Ministerial de Lima, y allí estarían grandes mandatarios del gobierno y líderes espirituales. Llegamos al aeropuerto de Lima y nos llevaron varios escuderos y seguridad personal que el gobierno había dictaminado para nosotros. Esa misma noche la Madre Tierra se encaprichó y hubo un temblor que conmovió a toda la nación y naciones a través de las noticias mundiales. Aquel temblor hizo posible que se cancelara la conferencia nacional, ya que el Estadio Nacional había sufrido muchos destrozos, pero la mano de Dios empezó a abrir otras puertas. De los mandatarios de gobernación nos llegó la noticia a través del pastor y de los guardias de seguridad que todas las estaciones de bomberos estaban a nuestra disposición. Si queríamos hacer servicios especiales, solo escogiéramos la estación y la ciudad donde quisiéramos ministrar. De esta manera pudimos llevar la palabra a diferentes lugares de Perú, como en la ciudad de Callao, Perú, donde Dios extendió su brazo milagroso y hubo grande derramamiento del Espíritu Santo. Recuerdo que estuvimos en un pequeño estadio a las afueras de Lima, donde Dios salvó a muchísimos pandilleros. También en Callao, en el auditorio de la estación de bomberos, donde Dios salvó a varios satanistas. Otros testificaron de haber sido miembros de los Testigos de Jehová por más de 20 años, pero aquella noche Dios tocó sus corazones y entregaron sus vidas a Jesús. La segunda noche, más de 30 niños fueron bautizados con el Espíritu Santo. Aquellos niños caminaban alrededor de aquel auditorio de una escuela pública, caminaban hablando en lenguas, gritando en lenguas, cantando en lenguas. Los papás detrás de ellos, abrazándolos, acariciándolos y llorando junto con ellos. Al quinto día recibimos una llamada para ir a las 2 estaciones de radio más importantes de la capital de Perú. Recuerdo que tuvimos tiempos gloriosos en aquellas estaciones. Rompimos récords de llamadas de gente que nos escuchaban y pedían oraciones por sus necesidades. En una de las estaciones era propiedad de una mega iglesia que estaba en el centro de Lima, la famosa Carpa Crillón. Una carpa donde cabían más de 7,000 almas sentadas. Ese día nos llegó la llamada del pastor de aquella iglesia para invitarnos a ministrar el domingo antes de partir y de regresar para Estados Unidos. Un carro especial fue al hotel para llevarnos a ministrar. Llegamos a aquel lugar y solo se podía ver una barda gigante con un portón gigantesco metálico.
El chofer tocó el claxon del carro y alguien se asomó por una pequeña ventanilla. Al instante se abrió aquel portón y entramos a aquella fortaleza de Dios. El servicio había empezado unas horas antes. La gente ya estaba encendida bajo la presencia de Dios. Nos rodearon 5 guardias de seguridad y nos llevaron entre la multitud hacia la parte derecha del altar. Allí había unas mesas con manteles blancos, jarras de agua, jugos de diferentes sabores. Nos introdujeron al pastor a quien yo esperaba que fuera un hombre alto, fornido, blanco, imponente, pero mi sorpresa fue que era un varón chaparrito de estatura, pelo negro. Bueno, parecía que acababa de traerlo de la sierra. Un siervo humildísimo, nada que ver con los orgullosos hombres comunes. Lo abracé y se sonrió y me dio un beso en la mejilla y me dijo: bienvenido a Perú, hermano, estamos contentos de recibirlos y sedientos de la palabra que dará al pueblo. Así me introdujeron con varios ministros que estaban presentes, uno que había ministrado antes de mí y el otro un apóstol de nombre Alberto Canela, líder principal de evangelistas de la Asamblea de Dios del Brasil. Enseguida me tocó el turno para ministrar a aquella multitud. Subí al altar y ministré la palabra con poder y gloria, sobre todo haciendo énfasis en el avivamiento y de las maravillas y milagros que estaban sucediendo en el ministerio Misión Divina. Era tanta la gente que no pudimos más que imponer manos en los que llegaron al frente corriendo, pero tomé una botella de agua y empecé como loco a aventar agua a toda la multitud, en donde en dado momento sentí de parte de Dios quitarme la corbata y la aventé hacia la gente, diciéndoles que la tocaran. Recibí la unción del avivamiento, el que quería recibir la unción del avivamiento. Después me arrepentí de haber hecho aquello, ya que por poco se aplastaban todos por tocar la corbata y el saco. La música siguió a todo volumen y nosotros seguimos orando por gente. Aquel día andaba conmigo el misionero de Dallas, Mark Manshine, y el apóstol Billy Great, también un hombre de color. Así nos bajamos para ministrar a los que pudiéramos ministrar. Yo empecé a caminar por un pasillo rodeado de guardias y poniendo manos sobre una multitud, gente llorando de alegría. Otros me tocaban la espalda, otros me acariciaban la cabeza, y así seguí recorriendo aquel pasillo hasta llegar hasta el final. Me tomaron los guardias y me dirigieron hacia la parte trasera de la carpa. Allá me metieron por detrás, donde había una sala con sus lámparas hermosas, refrigerador, alfombras y mesa con dulces y frutas. Allí me hinqué a orar y dar gracias a Dios por todo. Después de unos minutos puse atención al escándalo que todavía seguía en el pueblo después de 45 minutos de ministración. Me dio la tentación de ver por las cortinas de la parte trasera del altar. Puse mi mirada en aquel mar de gente que estaban eufóricos de tanta bendición. Sentí que el Espíritu Santo cayó sobre mí, me habló y me dijo: hace 20 años te dije, por medio de tu hermano René Izaguirre, que te usaría para ministrar a miles de miles. Yo soy el Dios Todopoderoso, que cumplo lo que hablo. Al instante sentí ríos de lágrimas empezaron a fluir por mis mejillas. Marcos me preguntaba qué era lo que me pasaba. Yo no le pude contestar de tanto llorar. Ya cuando veníamos de regreso para la casa, en el avión, platicando con él, le conté lo que el Señor me había hablado y sobre todo lo que me había hablado años atrás. Entonces Mark me dijo que Dios le había hablado a él también y le había dicho que sería mi compañero de misiones a cualquier parte del mundo donde me enviara el Señor. Él iría conmigo y que jamás me dejaría. Quiero decir
que así fue, y anduvo conmigo más de 25 años hasta que partió a la presencia del Señor en el 2012. Lecciones para aprender. Primero, la llave de ser usado poderosamente por Dios es el hambre que tengas de su palabra, y sobre todo no solo de leerla, sino de obedecerla. Cuando tú lo haces, serás saciado de verdad, y no apetecerás nada más del mundo, y querrás siempre agradar al Señor en todo momento. Segundo, muchas veces Dios va a usar a gente para darte mensajes que bendecirán tu vida. No menosprecies a los que traigan palabras de visión o sueños. Ten cuidado de todo lo que crees, pero al mismo tiempo ten cuidado de no creer cuando es palabra profética. Para eso hay que estar empapado en la presencia de Dios para tener un alto nivel de discernimiento. Tercero, lo que Jehová te promete lo cumplirá al pie de la letra. Servimos al Dios vivo que todo lo ve y todo lo sabe. Lo único que es que tienes que estar siempre orando por paciencia, ya que Él se mueve a su tiempo y no al nuestro. Nosotros nos desesperamos y queremos las cosas ya, pero Él tiene un tiempo y no lo viola por nada ni nadie. Tienes que entender eso. Si no, vivirás una vida frustrada y hasta con la posibilidad de dejar las cosas de Dios porque no vistes cumplidos tus sueños, confundiéndolos con los de Él y viceversa. Capítulo 12. Fuego contra fuego es igual avivamiento. Directo ataque del infierno. Naranjas hermosas, plátanos sabrosísimos y toda clase de frutas que estuvimos disfrutando, frutos de aquellas tierras paradisíacas de Oaxaca. Habiendo comprado muchas de estas frutas, nos dirigimos en el carro a toda velocidad para llegar a Guatemala, Centroamérica, porque un profeta poderoso de Dios, de nombre Amílcar Rodas, nos estaría esperando para ministrar por algunas iglesias de la ciudad de Escuintla, al sur de la capital. El año fue en 1986, cuando a través del glorioso anciano líder Álvaro Cruz se había dictaminado ir a aquel país. Un viaje que terminaría con la entrada de muchas iglesias a la cobertura de la organización llamada Asamblea Pentecostal, con oficinas generales en Houston, Texas, una organización de la cual su servidor era el presbítero general del sur de Texas y el norte de Tamaulipas, México. La mayoría iba soñando a todo volumen. Todos íbamos cantando alabanzas, en ratos dormidos y en ratos platicando de las maravillas de Dios, y sobre todo absorbiendo todas las pláticas y enseñanzas de aquel anciano líder. Repentinamente fue algo muy difícil de describir, pero recuerdo que después de una curva larga, en un lugar llamado el Istmo de Tehuantepec, que también era conocido como La Ventosa, porque de acuerdo a los meteorólogos es el lugar más peligroso de México, ya que es un estrecho largo de unos 20 kilómetros en donde se juntan los vientos del norte y del sur, y según los cuentos de los nativos, cientos de trailers y carros han sido volteados en un instante. Por todo el camino podíamos observar carros volteados, camiones destrozados. Bueno, parecía la escena de un yonque de carros viejos destrozados. Nosotros íbamos en camino, y más o menos a la mitad de frente a nosotros había una quemazón de bosque espantosa. Las llamas llegaban quizás a unos 30 pies de altura. No quisimos detenernos y atravesamos aquel fuego que estaba por llegar a la carretera, pensando que solo atravesando aquel tramo de carretera dejaríamos atrás las llamas que se avecinaban,
Pero ¿cuál sería la sorpresa de nosotros que al pasarlo delante de nosotros había más